Morning, good morning, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. Let us continue with 1 Corinthians 4 verse 9. Continuemos con primera de Corintios 4, versículo 9. Look what Paul says. Miren lo que dice Pablo. It seems to me that God has appointed us apostles to be the end of the line. Me parece que Dios nos ha designado como apóstoles para estar al final de la fila. Isn't that interesting how Paul defines the apostles and how apostles today define themselves? ¿No es interesante cómo Pablo define a los apóstoles y cómo los apóstoles de hoy se definen a sí mismos? You know, the New King James Version says that God has chosen us to be the last. ¿Sabes? La Nueva Versión King James dice que Dios nos ha elegido para ser los últimos. If you study the life of the Apostle Paul, Si estudias la vida del apóstol Pablo, you will see that he took pleasure in putting himself at the last, at the end of the line. verás que él se complacía en ponerse al último, al final de la fila. Paul never did anything to self-promote him or his ministry. Pablo nunca hizo nada para autopromocionarse a sí mismo o a su ministerio. You know, when I look at apostles today, unfortunately, ¿Sabes? Cuando miro a los apóstoles de hoy, lamentablemente, many of them insist to be the first of the line and not the end of the line. muchos de ellos insisten en ser el primero de la fila y no el último de la fila. I cannot tell you how many times it shocked people No puedo decirles cuántas veces escandalizó a la gente when I was a speaker, special speaker at a big conference, cuando yo era un invitado especial en una gran conferencia and then they wanted to push me at the front of the line to get lunch first, y luego querían empujarme al frente de la fila para que almorzara primero and I refused to. y yo me negaba. In fact, I took the end of the line over and over and over again. De hecho, me puse al final de la fila una y otra vez. Because I understand that in true service of Jesus Christ, you don't take the front of the line, you always choose the end of the line. Porque yo entiendo que en el verdadero servicio a Jesucristo, tú no te pones al frente de la fila, sino que siempre eliges el final de la fila. You live to serve. Vives para servir. And you know, the Apostle Paul had this beautiful mark upon his life. Y sabes, el apóstol Pablo tenía esta hermosa marca en su vida. Think, he had people working with him in ministry, Piensa, él tenía gente trabajando con él en el ministerio, and he was the great and powerful apostle chosen by God. y él era el gran y poderoso apóstol escogido por Dios. Look what he did. Mira lo que hizo. He worked with his own hands next to preaching the gospel Trabajaba con sus propias manos aparte de predicar el evangelio so that he could support those who were serving with him. para poder sostener a los que estaban sirviendo con él. No wonder the early Christians put the money on the feet of the apostles, Con razón, los primeros cristianos ponían el dinero a los pies de los apóstoles, because they knew they would never take for themselves first, they would take care of everybody else first. porque ellos sabían que nunca tomarían antes para sí mismos, sino que cuidarían de todos los demás primero. So we see here that Paul had a clear understanding Así que vemos aquí que Pablo tenía un claro entendimiento that true apostolic ministry has been appointed by God to take the end of the line, not the front seat. de que el verdadero ministerio apostólico ha sido designado por Dios para tomar el último lugar de la fila y no el asiento delantero. Oh, how my heart cries out to Jesus to raise up true apostles. Oh, como clama mi corazón a Jesús para que levante verdaderos apóstoles. I believe the church really needs them. Creo que la iglesia realmente los necesita. Then he says, we are like those on display at the end of the procession, Luego dice, somos como los que son puestos por exhibición al final de la procesión, as doomed gladiators who soon to be killed. como gladiadores condenados que pronto serán asesinados. You know, this is a language that we today don't understand, but they did understand it. Sabes, este es un lenguaje que hoy no entendemos, pero ellos lo entendían, Because they had these big arenas, porque ellos tenían estas grandes arenas and these big arenas, you know, they had these fights. y en estas grandes arenas tenían lugar estos combates. But they also took some of them to be killed, and they led them through a procession through the whole city. Pero también llevaban a algunos de ellos para que los tomaran y los dejaban pasar en procesión por toda la ciudad. You know, Paul told the Corinthians in another place that he had the sentence of death upon himself, Sabes, Pablo le dijo a los corintios en otro lugar que él tenía la sentencia de muerte sobre sí mismo. so that he would trust in the God who raises the dead. Por lo tanto, iba a confiar en Dios que resucita a los muertos. You see, Paul was not worried about being led in the procession soon to be killed. ¿Ves? A Pablo no le preocupaba que pronto lo llevaran en procesión para ser asesinado. I mean, he told this to the Ephesians in Acts chapter 20.
Quiero decir, él dijo esto a los efesios en Hechos capítulo 21. When the prophet Agabus came and said, "Whoever this belt belongs to shall be bound." Cuando el profeta Ágabo vino y dijo, a quien pertenezca este cinturón será atado. And his friends cried and said, "Paul, don't go, don't go, don't go." Y sus amigos lloraron y dijeron, Pablo, no vayas, no vayas, no vayas. And Paul said, "Don't make my heart heavy. Y Pablo dijo, no me agobien el corazón. I'm not only willing to suffer, I'm willing to die." No solo estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a morir. So Paul made it very clear, true apostolic minister is ready to be the end of the line and to be killed for Jesus. Así que Pablo lo dejó muy claro, que el verdadero ministro apostólico está dispuesto a ser el último de la fila y morir por Jesús. So do you still want to be an apostle? Entonces, ¿aún quieres ser un apóstol? That's part of the job. Eso es parte del trabajo. He says we have become a theatrical spectacle to all creation, both to people and to angels. Dice, nos hemos convertido en un espectáculo teatral para toda la creación, tanto para la gente como para los ángeles. Now, let's remind ourselves again in what context Paul said that. Ahora, recordemos de nuevo en qué contexto Pablo dijo eso. He's still talking about the same thing. Él todavía está hablando de lo mismo. That the people in Corinth made people who were apostles to be somebody special. De que la gente en Corinto hacían de las personas que eran apóstoles alguien especial. I'm of Paul. Yo soy de Pablo. And in this context, it's where Paul is telling them Y en este contexto es donde Pablo les está diciendo, that look what we really are. miren lo que realmente somos. You think we're the greatest, but in reality we've been chosen to be the last. Ustedes piensan que somos los más grandes, pero en realidad hemos sido elegidos para ser los últimos. You think we're the great heroes, but in reality we're a spectacle to everybody. Creen que somos los grandes héroes, pero en realidad somos un espectáculo para todo el mundo. Everybody's seeing that our lives have been laid down for the purpose of Jesus. Todos están viendo que nuestras vidas han sido entregadas por el propósito de Jesús. So Paul is telling them these strong words to convince them that he is nothing special. Así que Pablo les está diciendo palabras fuertes para convencerlos de que él no es nada especial. When are we going to stop in the church ¿Cuándo vamos a parar en la iglesia to make vessels that God uses something special? de hacer de las vasijas que Dios usa algo especial? It's carnal. Eso es carnal. We have to stop this attitude. Tenemos que parar con esta actitud. Look, I love to serve Jesus in the way he uses me. Mira, yo amo servir a Jesús en la forma en que Él me usa. And I love to serve on the side of Daniel. Y me encanta servir al lado de Daniel. At the end of the day, who is Daniel and who is Reinhard? Pero al final del día, ¿quién es Daniel y quién es Reinhard? If we are not servants of Jesus and he flows through us, everything we do is worthless. Si no somos siervos de Jesús y Él fluye a través de nosotros, todo lo que hacemos no vale nada. So let's go back to Paul's heart Así que volvamos al corazón de Pablo and stop making servants of Jesus something special. y dejemos de hacer de los siervos de Jesús algo especial. We all special through Christ, Todos somos especiales a través de Cristo, but we all a mess without Christ. pero todos somos un desastre sin Cristo. Remember that. Recuerda eso. See you tomorrow. Nos vemos mañana.